tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este su espacio Mujeres de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Y como siempre estamos reunidas para platicar de temas de especial interés. En este caso vamos a hablar de la cuestión de la tecnología en la educación de los pequeños, en la educación infantil. Y para ello, bueno, pues doy la bienvenida como siempre a mi amiga Lunia Valdés. Lunia, bienvenida, gracias, buen día. Muchas gracias. Y hoy nos acompañan pues dos especialistas en materia educativa, cuestiones de educación con los pequeños, la licenciada Alejandra Arroyo Núñez, ella es licenciada en educación preescolar y es subjefa de proyectos académicos de preescolar, precisamente de la Secretaría de Educación. Licenciada Alejandra, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la maestra Virginia Llanos León, ella es subjefa del área operativa de educación preescolar, también de la Secretaría de Educación. Maestra Virginia, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Y bien, pues como comentábamos, Lunia, un tema por demás interesante, sobre todo comentamos de los que ya tenemos cierta edad, ¿verdad? Que nos tocó ese trance de todo lo mecánico a lo tecnológico. Ahora le llaman tradicional. Los medios tradicionales, por ejemplo. Nuestros medios tradicionales. Sí. Pero bueno, hay aquí una cuestión que sí, no deja de impactarnos, que decía Lunia hace un ratito, pues ya los niños nacen con ese chip, ya los niños tienen un dominio, un manejo de aparatos, de equipos, de todo lo que sea tecnológico. ¿Y qué pasa a nivel de la educación, maestras? ¿Qué pasa en las escuelas, en el aula? ¿Qué es lo que a ustedes les ha tocado estar trabajando para actualizarse, para estar ahora sí que pues al ritmo de estos pequeños, ¿no? Que ya vienen con ese nuevo chip? Claro. Pues como tú lo mencionas, ha sido un reto porque precisamente se trata, el término que se maneja en la cuestión educativa son TICs, trabajar con TICs, desarrollar las TICs en las maestras, en las profesoras, porque es precisamente ese enlace que debe de haber entre lo que es lo tecnológico, que se refiere a los medios de comunicación como la radio, la televisión, y lo que ya lo digitalizado, que ya va más enfocado hacia a lo que es la información, al medio en el que se puede obtener la información y cómo la podemos aprovechar. Entonces, ese conjunto es a lo que nosotros denominamos TICs. TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación, para que también todos nos vayamos familiarizando, porque de repente oímos hablar de los TICs y dice uno, no habrán querido decir tips, o tecnologías de la información y la comunicación. Sí, son conceptos nuevos que hemos debido ir adquiriendo también, aprendiendo nosotros, sí. ¿Verdad, Lunia? En la modernización que hay, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, vemos a los niños, y yo lo sigo insistiendo, como que ya su cerebro desde que están en la panza de las mamás se programa digitalmente, porque ahora, a ver, hace un par de años iniciaron con este tema de los libros escolares y en el tema digital para poderlos consultar en línea a través de internet. Yo ahora veo a los pequeños que, bueno, iniciaron con los teléfonos y con las tablets con un modo de juego, pero ahora consultan información y hacen sus exámenes para prepararse para los exámenes presenciales en la escuela, en las tablets o en los teléfonos, pero además saben meterse muy bien a las páginas, o sea, sí, tienen un dominio. Sí, pues sí, parte de varios retos que se enfrentan con esto, pues el primero es darle el buen uso a estos aparatos que realmente sirvan para aprovecharlos en beneficio de los aprendizajes de los alumnos. Y como educadoras, pues también hacer uso y aprender, porque como dicen, ellos ya nacen con ese chip, pero nosotros que estábamos ya, que están en el paso, ¿verdad? Sí, estamos en ese proceso en el que tenemos que desarrollar para precisamente darles un uso educativo a este tipo de situaciones, porque nos comentaban en alguna conferencia que tuvimos, los puedes utilizar en pro o en contra del propio aprendizaje. Si abusas del uso de las tecnologías, también les estás coartando la libertad a los niños de que desarrollen otro tipo de capacidades y habilidades, sobre todo en preescolar, que son niños pequeñitos, ¿no? Y que de alguna manera, lo comentabas hace rato, muchas veces esos aparatos en casa se han convertido como en las niñeras de los pequeñitos. Niñeras, guarderías. Efectivamente. Entonces, sí, para que no delata. Sí, yo el teléfono. Le comentaba a la licenciada, a mí me da mucha tristeza que va uno a algún restaurante,
ves parejas que llegan a comer, ellos, pareja, marido, mujer, con un pequeño de 4 o 5 años, ellos platicando, conviviendo, comiendo, y el niño acá. Ni siquiera es la disciplina de decir, vamos a comer, vamos a convivir, vamos a compartir. El niño está, si acaso la mamá toma la cuchara, a ver hijito, ten, y el niño medio come, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces aquí sí es importante el ver qué papel juega también la familia, porque bueno, ustedes desde la Secretaría y su posición, pues están trabajando en esta parte de diseñar programas, de capacitar también a maestros y demás, pero cuando nos encontramos con papás que a lo mejor debe estar fuerte. Sí, sobre todo acompañado de esto pues viene también un problema social, que es de que pues la mayoría de los padres de familia trabajan, ya no es como antes que la mamá se quedaba en casa a acompañarlos, y que bueno, que también es uno de los factores que a nosotros desde el jardín de niños nos toca contextualizar para poder nosotros saber cómo incidir. Claro. Adaptarnos también a los horarios de los papás, ya no hacer aquellas juntas tan largas o reuniones que a nosotros nos parecen de mucho interés, pero también sabemos de la pertinencia que debe haber en cuanto al tiempo del que ellos pueden disponer para eso, ¿no? Entonces, pero sí este tema en específico con ellos es un poco complicado tratarlos o tratar de buscar el equilibrio. Lo que se hace muchas veces pues es sugerirle que dentro de ahora, ya que está en internet más al alcance de todos, que ya no es tan costoso tampoco, entonces tratar de sugerirles algunas páginas o algunos juegos que los niños les pueda ayudar en el desarrollo de sus aprendizajes, ¿no? Pero sin duda está siendo una herramienta muy importante, ¿cierto? Toda esta parte tecnológica, a lo mejor podemos hacer cosas que mejor de lo que las hacíamos antes, que tanto lo estamos aprovechando. Sin duda es una herramienta que nos ha permitido muchísimas cosas y nos ha facilitado el acceso a muchísima información. Sin embargo, creo que todos estamos en ese proceso de cambio, de educación, a cómo utilizar estos medios y también principalmente que todos tengan accesos a ellos, porque sabemos que hay cuestiones de que no toda, por ejemplo en el estado, todas las regiones tienen acceso a este tipo de contratos y tienen luz. Entonces, esa parte de cómo como docente debes de ir entrando y educando tú también para que se logre realmente el propósito ideal. Y haciendo las gestiones necesarias también, ¿no? Para que las escuelas, las de los lugares más alejados, empiecen a tener poco a poco esos recursos. No sé cómo estén en la zona rural, por ejemplo. Bueno, sabemos que hay zonas en las que difícilmente se tiene ya un avance en la materia. Pues hay programas específicos que dentro de lo que ellos buscan es dotar a las escuelas de los aparatos, pero también de los medios para que puedan tener acceso a ellos. Hay maestras muy buenas, maestras todavía con una formación de antes muy buena, que se reconoce y demás, pero que a lo mejor pues sí, por razones obvias les cuesta un poco de trabajo, ¿no? El adentrarse en esta parte tecnológica, el manejar un equipo y demás, entonces pues sí debe ser todo un y a mí me llama la atención esta parte de preescolar, que cómo mandan a los niños a la primaria. Porque a veces ya reciben niños, me imagino, preescolar, ya llegan, a lo mejor no sabiendo leer, pero sí sabiendo buscar los juegos en el celular. Y entonces es como, yo les platico el tema de un niño que tenía muchas dificultades, un conocido, estaba chiquito, primaria, y tenía muchas dificultades para aprender, decían los papás. Y yo decía, es que no debe de ser difícil, porque yo lo veo, ya empezaba el Xbox, le decía, yo lo veo cómo llega, cómo conecta el Xbox y cómo programa sus juegos. Entonces, si sabe eso, yo no le hallo cómo en la escuela pueda tener un retraso, pueda tener, académicamente. Entonces, para ustedes sí es una labor como impresionante, porque ya desde bebés los ves con el celular, lo que decíamos, se los dan para que se entretengan, pero son mágicos, inmediatamente encuentran los juegos y sin saber leer saben que ese es un juego, ¿no? La ubicación que hacen ya intelectual. Y entonces están en preescolar y creo que una base importantísima a cómo los van a mandar ustedes a la primaria, tan receptivos o tan... Y el reto de toda educadora, lograr llamar la atención en alguna actividad que sea más atractiva que el celular. Desde luego los retos más grandes de que de verdad esas actividades sean novedosas, que los ayuden a motivarse, porque si no, pues no nos van a hacer caso en algún momento. Pero sí siento que es el reto de
y también aprovecharlos ahí donde entraría. Entonces, bueno, si veo que esa es una parte que les llama la atención, de qué manera yo puedo centrar mis actividades apoyándome de esos medios. O a lo mejor no necesariamente apoyándote de esos medios, pero sí el decir, el niño que ya afuera está adentrado en una dinámica, el tener la capacidad, aunque sea sin aparatos, pero de mantenerlo activo, ¿sí? Que no sea un niño que llega a la escuela y dice, me aburro, porque nada más está la maestra hablando, yo necesito actividad. Entonces, bueno, dinamizar, cambiar las formas, ¿no?, de aprendizaje. Sí, y lo que pasa es que cuando el niño, bueno, cuando nos remitimos a que el niño trabaja o juega con una tablet o con un juego en la televisión, en Nintendo, cosas así, es porque también se estimulan áreas de su cerebro diferentes, de las que se utilizan para lo que es un aprendizaje ya más formal, o sea, se estimula de manera diferente. Entonces, si nosotros queremos aprovechar esa parte en estimular el aprendizaje, entonces es ahí donde entra como esa parte de los juegos interactivos, pero que van enfocados hacia un propósito educativo específico, ¿no? Por ejemplo, hay muchos juegos en el que trabajas en las letras, en que identifiquen las letras y vayas formando. Hay muchos juegos matemáticos que también estimulan lo que es el pensamiento lógico. Entonces, son muchas las todo ese material didáctico, ¿no? Exacto. Con el que es físico, vaya, ¿no? Ya no lo ves de manera digital, no se los enseñas en la tablet, sino ya lo tienen ellos para irlo palpando, ¿no? En esta edad es muy importante, primero, esa interacción con el material, para después pasar a la parte ya visual, ¿no? O sea, visual en cuanto a digitalizado. Sí, claro. Nos ponía un ejemplo una maestra, por ejemplo, uno de nuestros grandes problemas, y creo que es en todos los niveles, es el de la formación de lectores. El que leas por gusto, el que leas por placer, ¿no? Entonces, nos decía un ejemplo, si a los chicos no se les enseña desde preescolar a apreciar lo que es la lectura y a disfrutarla, va a ser muy difícil que más adelante lo logre. Y una de las preguntas que hacía una de las educadoras decía, que cómo podían utilizar las tecnologías. Y dije, bueno, si a lo mejor yo inicio digitalizando uno de los cuentos preferidos de los niños y se los paso con imágenes que les llamen la atención y poco a poco le voy introduciendo texto para que el niño haga diferencia entre dónde se lee y dónde hay una imagen, o dónde hay letras y dónde hay una imagen, puedo llegar hasta el punto de llegar con un libro con puras letras para que el niño vaya creando dentro de su imaginación las imágenes y así vayamos desarrollando y le implantemos esa curiosidad por explorar. Claro, que no se pierda, porque creo que es mucho de lo que se ha perdido, ¿verdad? Esa capacidad de imaginación del niño y de ir construyendo el conocimiento. Lamentablemente el tiempo se nos termina, pero bueno, pues cerraríamos esta parte asumiendo que es muy importante el aprovechar verdaderamente estos recursos, que hay mucho de qué echar mano en cuestiones de tecnología para mejorar los procesos en la educación de los pequeños en esta edad preescolar. ¿Ciertamente? Sí, exactamente igual, nada más como agregar que a eso darle el uso adecuado, sí, implementarlos, pero con las condiciones adecuadas. Yo mi reconocimiento a todas las educadoras, de verdad, a todos los maestros, porque luego los papás como que están en el chip de, no les enseñan eso, se meten en sentido con todos, claro. Cada quien diferente. Entonces yo todo mi reconocimiento, y más en este brinco, ¿no? Tan delicado. Es ahora sí que clave, determinante para lo que van a hacer los niños, maestra, para cerrar. Pues nada más concluir, porque también para las docentes, las educadoras, pues buscar ese equilibrio, ¿no? Entre el uso y también el abuso, o sea, y que siempre vaya con esa intención de promover el aprendizaje a los pequeñitos. Así es, yo también reconocer, al igual que Lunia, el trabajo de las educadoras, y como siempre mi llamado en todos los programas, Lunia, yo creo que ya les voy a chocar un poco, pero sí, esa parte de la responsabilidad que tenemos los padres, me asumo los padres, de una responsabilidad compartida con la escuela, con los maestros, porque es un proceso que tiene que ser complementario entre la casa y la escuela. Pues les agradezco mucho el habernos acompañado aquí en Cambio de Michoacán, maestras, y pues por aquí estamos, ojalá nos vuelvan a visitar. Lunia, muchísimas gracias, Cintia. Y al público de Cambio de Michoacán, muchas gracias y buen día. Gracias.